Necesitamos una experiencia espiritual. Los hijos de Israel se quedaron en el monte Sinai para recibir la ley y las ordenanzas y para recibir luego la revelación del tabernáculo. Algunos maestros han señalado que Elohim promulgó la ley como una prueba para su pueblo. Elohim no procuraba que los hijos de Israel guardasen la ley, pero él se vio obligado a darles esa ley, ¿no es cierto? Porque ellos tenían una gran ignorancia. Nosotros la mantenemos a esa gran ignorancia. Por lo tanto, Elohim probó a los hijos de Israel por medio de la ley. Inmediatamente después de la promulgación de la ley, él reveló el tabernáculo a Moshe, ¿no es cierto? Estos maestros señalaron que esta revelación es un asunto de gracia, realmente es un asunto de gracia. Pues la ley por medio de Moshe fue dada, pero la gracia y la realidad vinieron por medio de Yeshua HaMashiach. Esto está en Yahana capítulo 1. Yeshua HaMashiach es la realidad del tabernáculo, es la realidad de la ley. Con la venida de este tabernáculo vino la gracia, que era la consumación de la promesa. Toda la Torah se refiere a Mashiach realizando la obra, trayendo la gracia, cumpliendo toda justicia para pagar nuestra deuda, para liberarnos y para darnos la oportunidad de nacer de nuevo. ¿Para qué? Para guardar esa Torah que antes no podíamos, para guardar la ley, porque esa ley es el reflejo de Mashiach, es el reflejo del Padre mismo, eso es la ley, es el Padre mismo, la esencia. Algunos instructores recibieron luz, ¿no es cierto?, al respecto, pero estaban muy limitados en su experiencia, no pudieron entender correctamente el aceite compuesto de la unción de Shemot porque carecían de la experiencia. Realmente es un asunto complicado, ¿no es cierto?, las cosas del espíritu. No se necesita experiencia para enseñar la doctrina del tabernáculo como tipología de Mashiach. Realmente lo podemos estudiar, analizar mentalmente, por así decir. Cualquiera con el suficiente estudio puede explicar bastante bien la doctrina. Esa parte la podemos captar inclusive todos. Pero esto será siempre un entendimiento superficial que proviene de la carne y no penetra más a fondo, ¿no es cierto? La carne es muy inteligente y puede ver muchas cosas realmente, ojo, pero como no puede ver las cosas de arriba, siempre le falta la esencia que entrelaza todo en el plan de Yahweh. La luz objetiva nos permite enseñar esta tipología de manera doctrinal, pero necesitamos la experiencia espiritual para tocar el verdadero significado del aceite compuesto de la unción en nuestra enseñanza. Si solo nos enfocamos en la doctrina, nos vamos a quedar sin la realidad espiritual, que es la realidad de la sombra, ¿sí? Y vamos a tener solamente letra muerta, no lo vamos a poder vivir. A mí me sucedió justamente con todos estos temas hace muchos años de haberlo leído, pero haberlo leído con un entendimiento mental y nada más. Disfruté mucho de todo el material, pero no recibí la realidad espiritual de los mismos, como hoy la estamos empezando a recibir. Entonces, por carecer de experiencia, realmente los maestros bíblicos no conocían el aceite compuesto de la unción y por ese motivo no lo hemos aprendido. Sin embargo, allí está una más de todas las simbologías maravillosas que tiene el Tanaj acerca de nuestra gran realidad de todas las cosas que es Yahshua. Los instructores bíblicos entonces han señalado que el aceite de la unción santa, como en todo el Tanaj, tipifica al Ruach de Elohim, algo que ya hablamos ayer, ¿no es cierto? Antes de ayer, perdón. Algunos enseñaron aún que el aceite derramado por Jacob sobre la piedra, recuerdan la de Bereshit 28, representa al Ruach derramado sobre el pueblo elegido de Elohim. Estos instructores bíblicos realmente han visto el significado del aceite, como lo empezamos a ver ayer, pero no el del aceite Kodesh o el aceite compuesto. Vamos a darle el nombre que nos confunda menos. ¿Por qué tantos creyentes no han podido experimentar el aceite compuesto de la unción? La razón es sencilla. Este ruach sirve para edificar una casa espiritual y está destinado al sacerdocio santo y no a los individuos separados, mucho menos a los que solo desean permanecer en el atrio, evidentemente. Esto es para poder entrar en el tabernáculo. Kefalef 2 nos muestra la casa espiritual y el sacerdocio santo. Del mismo modo, en el libro de Shemot vemos el tabernáculo y el sacerdocio. Los capítulos 25 y
27 sabemos que revelan el tabernáculo. Esto corresponde a la casa espiritual del capítulo 2 de Kefá. Más adelante vemos el sacerdocio en los capítulos 28 y 29, que ya estudiamos. Por lo tanto, en el monte Sinai se prepararon dos asuntos, el tabernáculo y el sacerdocio. Se necesitan el uno al otro, ¿sí? Y después de la revelación del tabernáculo y del sacerdocio, sigue la descripción del aceite compuesto de la unción. Esto indica que el aceite Kodesh sirve para la morada de Elohim y para el sacerdocio. Si no cuidamos el edificio de Elohim y su sacerdocio, no podemos experimentar el Ruach compuesto. Debemos entender que aunque estemos levantando oraciones, eso no significa que lo hagamos en el altar del incienso. A veces ni siquiera significa que estemos dentro del lugar santo, ¿sí? Podemos estar elevando oraciones en el altar del sacrificio o inclusive podemos estar pidiendo que el sacerdote interceda por nosotros, ¿no es cierto? Degollando algún cordero, realizando sacrificio y ocupándose de nosotros. ¿Cuántas veces alguno no ha escuchado a alguien que viene y dicen, oren por mí? ¿No es cierto? O sea, sacrifiquen el cordero para mí. No son ya esos tiempos. En el transcurso de los siglos, los creyentes no pudieron ver el asunto del Ruach compuesto debido a su carencia en cuanto a la edificación de la casa espiritual. Esa casa espiritual se edifica a través del sacerdocio. Es el sacerdocio el que la edifica. ¿Sí? El aceite Kodesh no servía solamente para la unción individual de los sacerdotes. Shemot nos enseña que Aarón y sus hijos debían ser ungidos. Esto indica que la unción estaba destinada al sacerdocio completo, a un cuerpo de sacerdotes, y todos ellos nacidos de un mismo Padre espiritual. Así nosotros somos todos engendrados en el último Adán, que es Yahshua HaMashiach, que es nuestro Cohen Gadol, justamente. Aarón era un tipo de Yahshua. En el Berij Hadashah, la palabra sacerdocio traduce dos términos griegos distintos. El primero de ellos denota el oficio sacerdotal y el otro a un cuerpo o grupo de sacerdotes. O sea que las dos cosas, el sacerdocio es el oficio y el sacerdocio es el grupo de sacerdotes, ¿no es cierto? En Shemot no tenemos solamente el oficio de sacerdotes, sino también el conjunto corporativo de sacerdotes, o sea, el sacerdocio. Si deseamos la unción del Ruach compuesto, debemos tener la morada de Elohim y un sacerdocio corporativo. Espero que se estén dando cuenta de que si tenemos el sacerdocio y tenemos a nuestro Cohen Gadol, esto es el cuerpo de la novia, ¿no es cierto? La cabeza y la novia siendo el cuerpo de Mashiach.